El frío era mucho, y 3 de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos ahí, platicando, hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no podíamos imaginar que tantas cosas pasan en esos lugares en la noche, lejos de todo y todos, y nadie se daba cuenta. Mi primo, el más mayor de los que estábamos ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río. Una tarde mientras pescaban, dijo que escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, luego por llanto, para terminar maldiciéndolos. Pero aquí no acaba esta historia.